Desarrollé pánico crónico a las mujeres y logré salir de ahí. Este vídeo voy a contar todo esto, por qué desarrollé este pánico crónico a las mujeres. Nunca he hablado de este tema, es bastante difícil de compartirlo vulnerablemente con todo el mundo. Es una de las últimas áreas que más me costó solucionar de mi vida. ¿Vale? Todo el mundo tiene traumas, cosas difíciles o cosas que le dan miedo o dificultades. Por mucha gente es, yo qué sé, avergonzarse de su panza y que no se siente confortable con eso y desarrolló un mecanismo de defensa para protegerse de todo eso. Pues el mío fue las mujeres, el mío fue las chicas. Y yo desde bien pequeñito ya tenía pánico crónico, ¿no? Y en base a los años, como yo iba creciendo, iba aumentando más ese mecanismo de defensa. Y no es que me pasara concretamente algo, ¿no? Con alguna chica, que algún desamor, no. Ya desde bien pequeñito, no sé por qué, seguramente por mi personalidad, como yo crecí, ¿no? Y yo era una persona súper desconfiada, súper tímida. Y simplemente tenía mucho miedo a hablar al opuesto sexo, ¿no? Al que yo estoy atraído, ¿no? Y obviamente todo empieza en el colegio, ¿no? Cuando interactúas con mucha gente, hombres y mujeres, ¿no? Chicos, chicas. Y yo me acuerdo, ¿no? Perfectamente, como si fuera ayer, cómo yo interactuaba, ¿no? O cómo yo me sentía cuando una chica pasaba por mi lado, o cuando yo hablaba con una chica. Siempre mi corazón se empezaba a latir increíblemente alto, brutalmente. Se me elevaba mi ansiedad brutalmente. Y yo, como cuando empecé a sentir esto, entendí en mi mente que eso era algo mal y que tenía que protegerme, ¿no? Tenía que protegerme de acercarme a esas mujeres, ¿no? Porque me hacían sentir ansioso, me hacían sentir mal, me hacían sentir nervioso. Y a mesura que yo iba creciendo, en base a los años, iba como aumentando y reforzando ese patrón mental, ¿vale? Entonces llegó la adolescencia, donde todo el mundo empieza realmente a ser consciente y empieza a experimentar las novias, las interacciones con el sexo opuesto, ¿no? Con las mujeres en mi caso. Empieza a ver la tensión del entorno social, de que todo el mundo empieza a besarse con otras chicas, a tener novias. Y ahí es cuando realmente yo desenvolupé este miedo crónico a hablar a las chicas. Miedo crónico simplemente a acercarme a las chicas, ¿vale? Yo era una persona que en ese momento yo tenía sobrepeso, ¿vale? Yo no estaba orgulloso de mi cuerpo, de mi presencia y de mí mismo. Como os he explicado, yo crecí con esta identidad de ser una persona muy tímida, de que tiene pánico a hablar a la gente, de que prefiere estar solo y aislarse, ¿vale? Mi forma de aislamiento era el deporte, ¿vale? Yo, cuando me sentía mal, lo que me hacía sentir bien era jugar al deporte que jugaba en ese momento, que era hockey patines, ¿no? Entonces, era como mi mecanismo de protección para mí, ¿no? Pero estoy hablando hoy este tema de las chicas, ¿no? Yo, cuando empecé a fijarme en las chicas, ¿no? Que me gustaba una chica, me sentía atraído por una chica en el colegio, en la adolescencia, cuando yo iba a la ESO, ¿no? Os voy a explicar la primera interacción, ¿no? Primero de eso, yo me tuve que cambiar de colegio, ¿vale? Me tuve que mover de pueblo, y ese pueblo había muchísima más gente de lo que estaba acostumbrado a compartir en las clases, ¿no? Habían 3 diferentes clases en un curso, había muchísimo más gente, ¿no? Y eso era para mí ya un salto bastante grande. Y en ese primer año yo me fijé que había una chica que me gustaba mucho. Y
yo como que ya desenvolupé ese sistema de autoprotección de mí para protegerme a mí de la gente, ¿no? De que, como era muy tímido y no quería que me invadiesen mi espacio, con las chicas se creó más, no sé por qué, ¿vale? Y básicamente, yo cuando pasaba esa chica por el lado, ¡buah! Era como una ansiedad brutal, una ansiedad increíble, ¿vale? Y yo evitaba, ¿no?, la interacción con las chicas, evitaba la interacción de contacto, ¿no? Cuando las chicas se acercaban a mí, yo energéticamente las expulsaba de mí, y ellas lo sentían, por eso no interactuaban realmente, decían lo necesario para irse, ¿no? Y yo como que en mi mente me autosaboteaba, porque esto era un proceso subconsciente que yo había desenvolupado durante los años, ¿no? Y este sistema crónico y de autosabotaje y de expulsión para protegerme a mí, ¿no? Para que no me hicieran daño, aunque nunca me habían hecho daño, ¿no? Ok, iban pasando los años, yo seguía repitiendo el mismo patrón mental, las iba empujando y empecé a preocuparme, ¿no?, por la presión social de mi entorno, ¿no? Todo el mundo había tenido experiencias con chicas, todo el mundo había tenido experiencias de besos, de relaciones, de todo esto, ¿no? Y yo empecé a sentirme como... en inglés se llama blame you, ¿no? Me criticaba a mí mismo y me maltrataba a mí mismo en el vocabulario interno de que no valía para eso, de que no era lo suficientemente bueno, de que no estaba... las chicas no me quieren porque no soy lo suficientemente bueno para ellas o por lo que sea, ¿no? Me decía todo esto. Hasta que fueron los 16 años. 16 años. Todo mi entorno ya había besado a una chica, todo mi entorno ya había experimentado relaciones. Y yo me decía a mí mismo, eso es muy fuerte, y eso es el poder de la mente, ¿vale? Para que entendáis. Yo me autosaboteaba, ¿vale? Cuando yo veía a una chica que me atraía, yo internamente buscaba sus defectos, no es lo suficiente buena para mí, bla, bla, bla. Sí, esta chica es muy guapa, pero tiene eso, ya no es para mí, ¿no? Ese ego que me venía de dentro, que era mi autosabotaje para afrontar ese miedo, ¿no? Para solucionar ese pánico crónico con las chicas. Entonces yo, durante muchos años, he tenido ese ego de decir, esta chica no es lo suficientemente bueno para mí. No hace falta ni que pierda el tiempo en conocerla, en hacer todo eso. Eso me ha llevado por años en mí, ¿vale? Y no era consciente de que eso era un problema para mí, ¿vale? Porque hoy en día mucha gente, especialmente en online, ¿no?, con este dating online, mucha gente tiene expectativas muy altas, ¿no? Quiere la mejor de la mejor, ¿no? Y todo lo de abajo, toda la gente o las chicas que son buenas, ¿no?, que son buenas chicas, que no son las más modelos de todo, pero que no son feas, que son guapas o lo que sea, y que tienen una personalidad muy buena. Como yo me merezco lo mejor, como yo me merezco esa modelo, como yo me merezco esa chica que no sé qué, que no sé cuántos, ya esa es una mierda. Yo era ese. Y no había lo de online, ¿vale? Hoy en día yo personalmente experimento que es muy grande esto, ¿vale? Pero os hablo de mi experiencia, ¿no? Yo hacía eso y durante muchísimos años fui autosaboteándome y empujando a las mujeres fuera, ¿vale? Y yo ya con 16 encontré, una chica se sentía atraída por mí. Yo ya no estaba gordo en ese momento, ya estaba teniendo bastante éxito en mi deporte de hockey patines, que ya estaba compitiendo ya casi interactuando con los niveles profesionales. Entonces yo ahí ya me sentía un poco más confiado, ya me sentía que había aumentado mucho más valor en mí mismo.
Entonces a los 16, una chica que era más pequeña que yo del colegio, yo hacía cuarto de la ESO en España, se acercó, ¿no? Y un amigo mío nos juntó así directamente y quedamos y tal, y era mi primera interacción, y yo con una chica, ¿no? Así más íntimamente. Y yo había escuchado, ¿no?, que esta chica ya había experimentado con bastantes chicos, ya se había besado con otros chicos, y yo tenía como ese síndrome de impostor de que nunca había tenido experiencia, nunca había besado a ninguna chica, y que iba tarde, y que no tenía pánico a decirle, ¿no?, la verdad. Y realmente, no sé, creo que Dios me ayudó o algo, pero quedamos una tarde, yo súper nerviosísimo, con muchísima ansiedad, pero lo hice con miedo, no sé por qué, llamarlo el entorno que me empujó, ¿no?, a hacerlo, y me besé por primera vez con esa chica. Y yo ahí salí súper contento, bla, 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 y simplemente los dos, ¿no? Yo como que estaba muy feliz por esas nubes, por las nubes, porque ya me había besado con una chica, ya no tenía ese síndrome de que ya no he experimentado, ¿no? Entonces no se fue a una relación o lo que sea, fue simplemente una interacción y ya está, ¿vale? Llegaron los 18 años. Yo, o sea, como os fijáis, yo ahí nunca hablé a una chica, ella vino a mí, ¿vale? Entonces yo no había tenido nunca experiencia y el valor de hablar a una chica, ¿no? Entonces, a los 18 me pasó lo mismo. Una chica de mi curso se vino hacia mí y bla, bla, bla. Y empezamos a quedar, empezamos a como quedar frecuentemente, ¿vale? Y esa chica realmente no era una chica que yo me sentía atraído físicamente, ¿vale? Pero como yo no tenía tanta experiencia y una persona se fijó en mí, dije, hostia, nadie se fija en mí, es como yo me percibía a mí mismo, ¿vale? Porque no tenía mucha experiencia y no tenía el valor de hablar a las chicas que a mí me gustaban. Entonces yo aproveché, ¿no? Dije, oh, si esta chica se interesa en mí, me tengo que aferrar a ella, ¿no? Entonces empecé a salir poco a poco con ella, a salir frecuentemente, y me empecé a enamorar. Y cuando tú te enamoras, todo te parece bonito, buscas todo lo positivo de esa persona, empiezas a atraerte por ella, ¿no? Hasta que un día, literalmente, expresé que la amaba y ella no me contestó de la misma manera, ¿no? Yo le dije te amo y ella, muchas gracias, no sé qué, pero sentías eso, que ella no te amaba, ¿no? Pero yo en ese momento no, estaba blind, como se dice en inglés, estaba ciego, ¿no? Por el amor ese que yo estaba experimentando, ¿no? Hasta que me dejó de hablar. No entendía el porqué. No entendía. Y yo ahí me sentó tan mal, me rompió tanto el corazón, que aumenté más ese mecanismo de defensa para mí. Ese mecanismo de tengo pánico crónico a las chicas, que no tenía el valor a hablar a las chicas que yo quería, que no tenía el valor de ponerme en ese entorno de esas chicas que me gustaban. Se aumenté esa fucking protección de mí mismo a partir de ahí. Y me dolió tanto esa experiencia que durante años y años y años y años lo tuve ahí. Pero antes de ir al final del todo,
¿vale? De cómo solucioné y cómo me di cuenta de ese problema y cómo lo solucioné. Yo al año siguiente, a los 19, yo me tuve que ir a vivir a otra ciudad, porque fui fichado por uno de los equipos más impresionantes y más buenos de este deporte, de hockey patines. Entonces me fui ahí a jugar y estudié algo ahí después del bachillerato, ¿no? Entonces, yo ahí compartía piso con gente que eran 4 años más grande que yo. Y eran 2 chicas y un chico. Esas 2 chicas siempre traían amigas suyas al piso, ¿no? Cuando yo estaba por ahí. Y una se empezó a fijar en mí. Yo nunca había tenido relaciones sexuales, simplemente había tenido interacciones, me había besado con chicas, ¿vale? Os recuerdo otra vez, todas las chicas vinieron hacia mí. Entonces, ese mecanismo se estaba repitiendo otra vez, ¿vale? Pero bueno, esa chica se empezó a interesar conmigo y yo empecé a tomar un poquito más de acción de mi parte. O sea, ya había experimentado que estaba ahí bastantes días en el piso, bla, bla, bla. Entonces, yo la empecé a seguir por Instagram. Y ella me follow back. Y yo la escribí, ¿no? Empezamos a hablar, no sé qué, no sé cuántos. Y quedamos un día, ¿no? Yo no tenía experiencia. Yo había experimentado un 0,55% de lo que era todo este mundo de la interacción con chicas y relaciones, ¿no? Entonces, esa persona iba al grano, ¿no? Era 4 años más grande que yo, había experimentado ya un montón de cosas. Entonces, esa misma tarde, noche, me llevó a su piso, ¿no? Indirectamente para tener relaciones sexuales. Y yo en ese momento quería, ¿no? Estaba bien, estaba preparado, pero estaba muy nervioso, ¿no? Porque nunca había experimentado y tenía demasiado miedo a expresar de que nunca había tenido interacciones sexuales con nadie. Entonces, empezamos a ello y estaba muy nervioso. Empezamos a ello, pero estaba demasiado nervioso y no fue muy bien, ¿vale? No fue muy bien. Y yo ahí, otra vez, me golpeé a mí mismo, que no era lo suficientemente bueno, que bla, bla, bla. Y esa persona no se lo tomó mal, ¿no? No se tomó a este chico, no lo ha hecho bien o como... No sé cómo explicarlo, pero que no se lo tomó que no era lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces empezó ella a acercarse más a mí, empezamos a quedar más. Lo intentamos un par de veces más, pero yo estaba bloqueado internamente, mentalmente y no estaba, ¿no? No estaba preparado. Y yo subconscientemente me alejé. Me alejé de ella y me alejé y dije, a tomar por culo. Me cerré completamente. Me autosaboteé en que yo no necesitaba a las chicas, me autosaboteé en que tenía que perseguir más y más. Yo en ese momento ya tenía un cuerpo definido, ¿no? Ya tenía abdominales, no tenía mucha masa muscular como ahora, pero que ya me cuidaba, ¿no? Y yo en ese momento es cuando yo empecé en el gimnasio y empecé a obsesionarme subconscientemente de que tenía que focalizarme en el negocio, ¿no? Y eso fue como un patrón de autoprotección para mí, para evitar ese problema, solucionar ese problema que yo tenía, ese pánico crónico a hablar a las chicas. Entonces, durante esos... Es cuando luego me enfoqué en trabajar para irme a Australia, me enfoqué en crear ese negocio de vídeos de YouTube, que eso es muy bueno, ¿vale? Que eso es lo que tú tienes que hacer. Y que os voy a hablar ahora, ¿no? Cómo lo he solucionado. Yo me enfoqué en mí, pero me enfoqué en mí demasiado, ¿ok? Demasiado, porque realmente yo subconscientemente estaba evitando solucionar ese problema.
Y eso se iba haciendo esa bola más y más y más y más grande, ¿no? Y hoy en día, aún, no he tenido, o sea, después de esa interacción, ya como me crucé emocionalmente, ya olvidé todo. Y por el último año me empecé a dar cuenta de que tenía ese problema. Yo estaba en forma, tenía abdominales, pero estaba teniendo ese problema, ese patrón mental, ¿no? Cuando una chica que me parecía atractiva ha pasado por mi lado, o ansiedad arriba. Y me empezaba a fijar en los puntos negativos de esas personas para decirme a mí que no era lo suficientemente bueno para mí. Que yo, bla, 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 el ego, ¿no? Hasta que vine a San Diego, ¿no? Ya llevo 4 meses aquí. Y durante el año de Chicago, donde yo viví un año en Chicago, ya cumpliendo, no sé, ya había... Es bastante largo, ¿no? Cuando viví en Australia, yo viví 2 años en Australia y ahí también estaba bloqueado, simplemente pensando en mí. Y cuando trabajé en restaurantes había chicas muy atractivas y lo que sea, pero yo en mi mente, ¿no? Decía, esto no es para mí ahora, estoy enfocado en mí mismo, bla, bla, bla. Que eso es muy bueno. Otra vez, eso es por el camino que tú tienes que ir. Pero yo no quiero dar consejo de eso ahora porque realmente yo lo estaba haciendo para evitar solucionar ese problema que yo tenía personal. ¿Ok? Entonces, yo reflexionando cuando estaba en Chicago dije, me arrepiento de no haber solucionado este problema. Me arrepiento de no haberlo hecho con miedo, hablar a ese chico con miedo, interactuar con miedo, ¿no? Se me ha olvidado, lo sabía. Yo realmente, en Australia me pasó una situación muy potente, ¿no? Yo empecé a entrenar, a ser entrenador personal ahí, presencial, que era mi sueño, ¿vale? Por eso me fui a Australia, para aprender en inglés, pero también para buscar oportunidades de mi profesión de entrenamiento personal. Entonces, yo empecé a trabajar ahí y me di cuenta de que no era para mí, no estaba preparado, ¿vale? Para ser entrenador. Y subconscientemente me dije que no era para mí, que eso que estaba persiguiendo no era para mí, y tuve una crisis existencial porque básicamente porque yo no tenía ningún propósito, ¿vale? Entonces yo ahí empecé a entrar en un bucle que nunca había estado. Empecé a desarrollar ansiedad y miedo crónico. Y una persona que estaba escuchando, que era australiana, una chica australiana, me ayudó con un consejo mucho, ¿no? Y decidí invertir en ella. Me gasté todos mis ahorros para invertir en ella, porque subconscientemente me dije que esa era la persona que me iba a ayudar a salir de ese bucle. Entonces empecé a trabajar con ella uno a uno. Era una mindset coach. Y empezó a forzarme a que tenía que solucionar mis puntos de miedo. Me empezó a enseñar que mi miedo era mi guía a seguir para avanzar, y que si no solucionaba ningún problema, no desbloquearía otras partes que estaba intentando luchar, en ese caso mi negocio online. Si no solucionaba esos bloques que me estaban frenando, nunca iba a avanzar, nunca iba a salir de ahí. ¿Qué? Entonces me empecé a abrir por primera vez en ese problema mío, con un miedo brutal, pero lo hice, ¿vale? Porque tenía mucha confianza con ella y me había ayudado un montón. Imaginaros, yo todo esto que os estoy hablando, que compartí eso con esa chica, nunca había hablado a mi familia de todo esto. Era una cosa que tan tabú y tan internamente doloroso para mí, que nunca lo había hablado con nadie. Y esa fue la primera persona que se ganó la confianza de que yo lo compartiera, ¿no? Entonces ella me hizo un par de ejercicios, ¿no? Pues hoy cuando vayas al gym tienes que hablar a una chica que te parezca atractiva. Simplemente hablar. Ir ahí y hablarle.
fallé un montón de veces, fallé 4 o 5 veces, hasta que un día con muchísima ansiedad y tal, me fui y hablé. Y lo hice una y otra vez, con mucho miedo. Pero yo poco a poco ahí ya iba trabajando con eso, ¿no? Pero yo en ese momento me dije, vale, ya lo he hecho, ¿no? Ya sé hablar con las chicas, ya no sé qué. Ego otra vez. Entonces lo dejé de hacer. Hablar, simplemente hablar, ¿vale? Interactuar con gente. Hasta que llegó Chicago, ¿no? Chicago, y ahí también estaba bloqueado porque, como os he dicho, me autosaboteé de que ya había solucionado ese problema, pero no lo había solucionado, ¿vale? Tenía ese miedo interno. Había mejorado, había desgranado un poquito ese pánico crónico que tenía a hablar a las chicas y interactuar, ¿no? Románticamente, lo que sea. Pero no lo había solucionado. Y seguí, ¿no? Bloqueado. Enfocado en mí. Obviamente ningún resultado en el negocio, por supuesto. Y hasta que llegué en Chicago. Yo estaba metiéndome en ese mundo del atleta, ¿no? De ayudar a esos atletas que habían pasado un poquito por esa identidad de crisis, cuando dejas un deporte que era toda tu identidad y no sabes qué hacer con tu vida. Y le pasaba a mucha gente, ¿no? Entonces estaba buscando a gente aquí en Estados Unidos, porque aquí está muy elevado, ¿no? De hablar de todo eso, de la salud mental en el deporte. Entonces encontré a una chica online, yo mirando en YouTube, buscando palabras como mental health in sports, salud mental en deporte, bla, bla, bla. Encontré a una chica, una TED Talk, ¿vale? Un evento de TED. Y salió esa chica, ¿no? Y como que sentí algo, brutalmente. Yo tengo un prototipo, ¿no? Yo tengo un prototipo que me encantan las rubias con ojos azules, ¿no? Y siempre tenía esta ideología. Y el ego, ¿no? Me decía, si no tiene eso, bla, bla, bla. Que realmente está bien tener estándares y no se trata de bajarse tú, ¿vale? Que ya os digo, que no voy a dar consejo de todo esto porque realmente no tengo el resultado backup, ¿no? Por decirlo, pero simplemente os estoy compartiendo sin tapujos toda mi historia y todo este pánico crónico que tengo, ¿no? Que he tenido. Sentí algo, ¿no? Cuando vi ese vídeo de YouTube, digo, esta chica es para mí, porque tenía esta ideología, ¿no? De que en Estados Unidos iba a encontrar a la chica. La iba a encontrar. Estaba ahí. Por eso en Australia me autosaboteaba, bla, bla, bla. Esa no es, no sé qué, no sé cuántos. No es lo suficientemente bueno, no está en Estados Unidos. Y como os decía, ¿no? Estaba ahí. Un segundo. Y la escribí. Seguí Instagram, la escribí. He visto tu TED Talk, me gustaría, como de una forma profesional, ¿no? Estoy empezando este proyecto, bla, bla, bla. Me gustaría hacer un podcast contigo, pero me gusta hacerlo presencial, bla, bla, bla. Y ella me contestó, ¿no? Y aceptó. Y me fui, porque ella es de San Francisco, me fui ahí. Y hice el podcast. Interactué con esa chica. Y por primera vez me abrí más, simplemente a interactuar más con una chica, ¿no? Y ella, yo en ese momento vivía en Chicago, bla, bla, bla. Y me fui ahí simplemente a San Francisco para hacer el podcast, ¿no? Y ella me explicó que se iba los siguientes 2 años a Boston a estudiar no sé qué de la salud mental del deporte, ¿no? Y yo ya tenía la idea que me iba a venir aquí a California el próximo año, después de vivir en Chicago. Por eso,
Y por eso no tuve el valor aún de expresar de que me gustaría conocerla, bla, bla, bla. Que aún no lo he hecho, pero bueno. Ahí me di cuenta de que lo que os he dicho, ¿no? De los estándares. Que por una parte, yo estoy orgulloso de mí por tener estándares, porque me he elevado a ese estándar. Yo me cuido de mí, estoy fuerte mentalmente, soy bastante maduro, bla, bla, bla. Estoy al nivel de ese nivel que yo tengo. O sea, no, soy realísticamente realista y estoy en ese nivel para esa chica, ¿no? Y ahí me di cuenta de que sí, no había solucionado ese problema crónico, hablaba a las chicas, pero que no estaba haciendo lo incorrecto. Que yo era una persona que no iba a tener una relación con una persona si sé que no va a ser una futura esposa, relación a largo plazo, para enfocarnos a de por vida, ¿no? Que eso estoy de acuerdo y sigo creyendo de que yo quiero vivir de esta manera. Quiero la intención de buscar una interacción con una chica es de esta manera. Pero aquí es lo que yo iba, que aquí es cuando yo lo he solucionado, ¿vale? Creo, ¿vale? Porque ya no tengo ese problema, ya hablo a las chicas sin tener miedo. Durante los años, como os he dicho, he tomado acción con miedo y he ido desencranando este pánico crónico, ¿no? Entonces, ahora no siento que yo tengo ese pánico crónico a hablar a las chicas, porque yo hablo sin problema y no tengo ansiedad cuando me pasa una chica por el lado, cuando estoy hablando con una chica, ¿no? No tengo ese problema más, ¿vale? Porque he afrontado y esa Mindset Coach me ayudó, ¿no? A que tienes que seguir tu dolor es tu guía a seguir. Y mi dolor era ese pánico a hablar a las chicas. Entonces he estado tomando acción con miedo y poco a poco se iba quitando ese miedo, ¿no? Pero es lo que yo vengo aquí, de que yo me he arrepentido de no haber podido experimentar cuando era más pequeño, ¿no? Cuando estaba en el colegio, cuando había muchas chicas interesadas, cuando bla, bla, bla. No me había dado la oportunidad, por este pánico crónico, a experimentar. Porque ahora siento que no quiero experimentar y no sé si me estoy autosaboteando o no. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Soy totalmente fucking honesto con todos vosotros. Pero esa chica me tiene anclado, tío. Me tiene anclado ahora. Y no me la puedo quitar de la cabeza. Y para mí es como... Tengo que ir para ir. Quiero conocer a esa chica. No quiero conocer a otra persona más. Pero claro, no vive aquí en California ahora. Vive en Boston. Y ahora casualmente, llego a San Diego, llevo 4 meses viviendo aquí y me tengo que ir de San Diego. Y encontré una familia en San Francisco. No lo sé, Dios tiene un mejor plan para solucionar este problema. No sé si tengo el problema solucionado. Pero os he compartido cómo yo pienso y cómo literalmente eso es lo que pienso ahora. Creo que lo he solucionado. Creo que no tengo ese problema. ¿Vale? Porque veo intencionadamente empezar una relación, empezar una interacción íntima con una persona, si sé que es la persona adecuada. Si sé, y solo lo he sentido con esa persona. No os tengo ni idea. Os comparto de esto que no lo sé si lo he solucionado completamente, que lo he solucionado bastante y el 95% os puedo asegurar, pero no sé. Así que
Este es mi gran defecto, mi gran miedo. He experimentado, he padecido pánico crónico a hablar a las chicas, y esto es cómo lo he solucionado el 95% y cómo creo que lo he solucionado, o que lo estoy solucionando, ¿vale? No, ya os digo, no sé si voy por buen camino, si no sé qué, pero simplemente quería compartiros mi gran miedo, ¿vale? Y cómo yo he intentado superarlo, o he solucionado gran parte de este problema simplemente tomando acción con miedo, ¿vale? Y ya está. Y que esto es el vídeo que quería hacer hoy. Es bastante largo, pero se merecía este vídeo. Os merecéis saber más de mí, saber mis puntos débiles de mí, y que estoy poniendo trabajo en ello y que estoy progresando, ¿no? Así que un saludito, nos vemos en el próximo vídeo. Y la verdad es que me ha costado bastante expresar esto públicamente ahí fuera, ¿no? Al mundo, y ser vulnerable, expresar la parte más vulnerable de mí mismo. Y nada, tú puedes tener el cuerpo de tus sueños, tú puedes haber superado grandes cosas, pero al fin y al cabo muchas veces lo haces para protegerte de solucionar otros miedos que tienes, y es como a mí me ha pasado, ¿no? Y yo simplemente quería enviaros un mensaje de que si tienes un miedo, sabes que tienes un miedo, porque lo sabes, tu miedo es tu guía a seguir. Cuando yo empecé a solucionar este problema, empecé a tener resultados en otras áreas de mi vida, porque ese bloqueo que yo tenía lo iba desengranando y lo iba solucionando. Entonces mi vida poco a poco iba subiendo, ¿vale? Y es como yo lo he hecho, como me está ayudando, y creo que es el único consejo que os puedo dar, ¿vale? De todo esto. Y que por mi experiencia, tu dolor es tu guía a seguir. Y si te da miedo hacer eso, hazlo, porque te va a cambiar la vida. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.